Hola, yo soy el desconocido gubernamental, y les hablaré de un tema que más adelante les presentaré a continuación, así es, comencemos. Les hablaré de la mitológica historia griega y sus deidades primordiales. En las cosmogonías y teogonías de la mitología griega aparece una serie variable de entidades o deidades primordiales que existieron en los inicios del mundo, generalmente identificadas con elementos o principios naturales. En primer lugar existió el caos, primera de las entidades primordiales. En algunos relatos cosmogónicos griegos, el caos es aquello que existe antes que el resto de los dioses y fuerzas elementales, es decir, el estado primigenio del cosmos. El término procede del griego antiguo, espacio que se abre, o hendidura. Y procede del verbo, que en formas derivadas significa bostezar, abrirse una herida, o abrirse de una caverna. La palabra caos no tenía para los griegos un significado que apunte a ninguna de las connotaciones actuales de desorden o confusión. Aunque la palabra parece significar originalmente vacío o espacio, seguramente no designa simplemente un espacio vacío, dado que resulta muy improbable que los griegos hayan supuesto que al comienzo había nada. Pero Hesíodo tampoco dice que caos estaba allí siempre, desde toda la eternidad, sino que prefiere usar la palabra yabeto, para señalar su génesis o surgimiento. Robin Hard agrega a la idea de que aunque caos signifique literalmente amplio vacío, denota algo más que el mero espacio vacío, principalmente por tratarse de una característica primordial del universo. Hard destaca además que Hesíodo se imagina a caos como algo sólido, al menos lo suficientemente compacto como para ser afectado por el calor del rayo de Zeus. Por lo demás, caos no desaparece, sino que continúa ocupando un lugar, una ubicación espacial, cuando ya está finalizada la construcción del universo. En un pasaje posterior se le sitúa entre Gea y el Tártaro, la zona más profunda del inframundo. Caos es en griego, un sustantivo de género neutro. Se ha determinado la orientación de las interpretaciones en uso de la palabra caos, hasta llegar a la actual concepción familiar de completo desorden. Se ha señalado en las Metamorfosis de Ovidio, que caos se presenta como una mezcla completamente uniforme de los elementos o de las propiedades esenciales de la materia. Después del caos surgieron tres primigenios, estos fueron Gea, la de amplio pecho. Es una deidad primordial y ictónica en el antiguo panteón griego, considerada la tierra madre, y la eterna fundación de los dioses del Olimpo. Aun siendo una figura importante en su mitología, Gea no fue particularmente honrada en el culto de la antigua Grecia. Su rol primordial la diferenciaba aparentemente de los posteriores dioses olímpicos, con personalidades mucho más desarrolladas. Aunque actúa en los mitos como una persona y a veces se la muestra en obras de arte surgiendo del suelo en forma humana. El siguiente primigenio que surgió del caos fue el tenebroso Tártaro. Es la más profunda región del mundo, situada bajo el mismo Hades, a la misma distancia de este que la tierra del cielo. Fue el lugar donde las sucesivas generaciones de dioses encerraron a sus enemigos. Cuando Tártaro es personificado se le considera padre de hijos siniestros, como Tifón, en la teogonía, hijo de Gea y Tártaro, o, en fuentes posteriores, de Equidna, y de Thanatos, la muerte. Otro primigenio que surgió del caos fue el Eros hesiódico. Su acción era universal, previa a la distinción de sexos, personifica la pasión y el anhelo amoroso, y total, y su existencia permite que los seres primigenios creen nuevos seres sin unión sexual. Del caos surgieron otros dos primigenios, estos fueron Erebo. Personificación de la oscuridad y la sombra. Llenaba todos los rincones y agujeros del mundo. Y Nix, la noche. Nix es mucho más importante que su hermano Erebo porque, además de los dos hijos que tuvo con él, es la fundadora de la rama principal de la familia de Caos, al generar una serie de hijos por sí misma, en su mayoría personificaciones de las fuerzas oscuras, destructivas y negativas. Los primeros hijos que Erebo y Nix concibieron fueron dos, estos fueron Éter, la personificación de la luz. Es concebido como una región por encima del aire que a su vez está bajo el firmamento. Hemera, la personificación femenina del día.
Como diosa del día, Hemera salía del Tártaro justo cuando Nyx entraba en él, y esta volvía a salir cuando Hemera regresaba. Hemera es uno de los seres más veloces de la existencia, ya que se da como personificación de la luz, la esencia más rápida. Aunque no sea de los primordiales principales, tiene como un primordial mucho poder y antigüedad. Después Gea concibió por sí sola otro primordial. Este era Urano, el firmamento. Hesíodo afirma en la Teogonía que Urano nació de Gea, siendo que este no tiene padre, pero se dice que Éter guarda una estrecha relación con él. Alcmán y Calímaco, poetas, lo presentan como hijo de Éter, la luz celestial, y por consiguiente, al momento de surgir la luz iluminó la tierra, o sea, iluminó a Gea, creándose el espacio terrenal y el espacio celeste, así creándose el firmamento, por consiguiente, Urano nació de Gea y Éter. Luego Gea concibió descendencia con Urano, ya que aparte de ser hijo, también era esposo de esta. Se menciona que tuvieron varios hijos, en el que menciona Hesíodo. Acostada con Urano, alumbró a Océano de profundas corrientes, a Seo, a Crío, a Hiperión, a Jápeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Mnemósine, a Febe de áurea corona y a la amable Tetis. Después de ellos nació el más joven, Cronos, de mente retorcida, el más terrible de los hijos y se llenó de un intenso odio hacia su padre. Los hijos mencionados eran conocidos como los titanes. Los titanes eran Océano, el río que circundaba el mundo. Seo, titán de la inteligencia. Crío, dios de los rebaños y las manadas. Hiperión, dios de la observación. Jápeto, esposo de la Oceánide Clímene y padre de Prometeo, ancestro de la raza humana. Cronos, dios del tiempo y señor de los titanes y las titánides. También concibieron a las titánides. Las titánides eran titanes femeninas. Estas fueron Tea, titánide de la vista; Rea, reina de los titanes y las titánides; Temis, titánide del orden divino, las leyes y las costumbres; Mnemosine, titánide de la memoria; Febe, la de la corona de oro; Tetis, titánide de las aguas. Después Urano y Gea concibieron más descendencia, los hijos que tuvieron fueron los cíclopes. Eran gigantes con un solo ojo en mitad de la frente con bruscas emociones. Según Hesíodo eran fuertes y testarudos. Luego tuvieron a los hecatónquiros. Gigantes con 100 brazos y 50 cabezas, de fuerza inagotable. Y más tarde tuvieron a los gigantes. Eran una raza de hombres salvajes y de grandes dimensiones. Después Urano decidió encerrar en el Tártaro a los hecatónquiros, a los gigantes y a los cíclopes, a los que temía. Urano encerró a sus hijos para que no vieran la luz alguna vez, regocijándose de su maldad. Esto provocaba dolor a Gea, por lo que creó un pedernal gris, o adamanto, y de este fabricó una gran hoz, y reuniendo a todos sus hijos, los titanes y titánides para que se rebelaran contra su padre, pidiéndole que la obedecieran, ninguno se le atrevía a hacer frente a Urano por temor. Solo Cronos el más joven se propuso a cumplir la voluntad de Gea, ya que era motivo suficiente por el hecho de que Cronos envidiaba el poder de su padre y gobernante del universo. Después Cronos se dispuso a ir al Tártaro para liberar a los hecatónquiros, cíclopes y gigantes, para que le ayudaran en la batalla contra Urano. Gea le dio la hoz y le hizo tender una emboscada. Cuando Urano se encontró con Gea, Cronos y sus hermanos los titanes y titánides junto con los hecatónquiros, los cíclopes y gigantes le tendieron una emboscada, luego Cronos se dispuso a enfrentar a Urano, atacándolo con la hoz castrándolo. De la sangre o del semen que salpicó en la tierra surgieron las erinias y las melias. Cronos arrojó al mar la hoz que dio origen a la isla de Corfú y los genitales amputados de Urano. A su alrededor surgió una espuma de la que emergió Afrodita. Enfadado por esto, Urano juró venganza y llamó a sus hijos titanes. Según Hesíodo, titanes significa los que abusan, pero más específicamente esta etimología está discutida, porque el verdadero significado de esta palabra es de que a pesar de que los titanes le temían a Urano, aún así se atrevieron a atacarlo, por consiguiente, por exceder sus límites y osar cometer tal acto. Tras derrotar a Urano, Cronos traiciona a sus hermanos, los hecatónquiros, los cíclopes y los gigantes, volviéndolos a encerrar en el Tártaro, y los dejó bajo la custodia de la monstruosa carcelera Campe. Subió al trono junto a su hermana y esposa Rea como reyes de los titanes y titánides. Esta época del reinado de Cronos se denominó la Edad Dorada, pues la gente de entonces no necesitaba leyes ni reglas. Todos hacían lo correcto y no existía la inmoralidad.
El matrimonio entre hermanos era corriente en la mitología griega, y varios titanes y titánides se unieron, engendrando una segunda generación de titanes. Océano y Tetis engendraron las ninfas oceánides, a las oceánidas, y a los manantiales. Hiperión y Tea tuvieron a Helios, el sol, a Selene, la luna, y a Eos, la aurora. Zeo y Febe tuvieron a dos hijas, que fueron Leto y Estería. Cronos y Rea formaron la pareja más importante, pues fueron los reyes de los dioses, y tuvieron 6 hijos: Demeter, Diosa de la agricultura. Hera, Diosa de la fidelidad y el matrimonio, reina del Olimpo. Hades, Dios del inframundo y el hijo mayor varón de Cronos y Rea. Hestia, Diosa del hogar. Neptuno, Dios de los océanos y rey de los mares. Zeus, Dios de los cielos y del rayo, rey del Olimpo, padre de los dioses y los hombres. Tiempo después, Cronos se enteró que Gea sabía que él estaba destinado a ser derrocado por uno de sus propios hijos, como él había derrocado a su padre. Por ello, aunque fue padre con Rea de los dioses Demeter, Hera, Hades, Hestia y Poseidón, se los tragaba tan pronto como nacían. Cuando iba a nacer su sexto hijo, Zeus, Rea pidió a Gea que pensara un plan para salvarlos y que así finalmente Cronos tuviese el justo castigo a sus actos contra su padre y sus propios hijos. Rea dio a luz en secreto a Zeus en la isla de Creta y entregó a Crono una piedra envuelta en pañales, también conocida como ónfalos, que éste tragó enseguida sin desconfiar creyendo que era su hijo. Rea mantuvo oculto a Zeus en una cueva del monte Ida en Creta. Luego de llegar a la edad adulta, Zeus estaba listo para ir a enfrentar a su padre. Su abuela Gea prepara un emético para dárselo de beber a Cronos, entonces Cronos al tomar el emético lo que causó, es que le provocó regurgitar a sus hijos en el orden inverso como se los había tragado, después Zeus rescata a sus hermanos, luego escaparon. Más tarde Zeus se dispuso a rescatar a los hecatónquiros, gigantes y cíclopes, quienes forjaron para él sus rayos, el tridente para Poseidón y el casco de oscuridad para Hades. En una gran guerra llamada la Titanomaquia, Zeus y sus hermanos y hermanas derrocaron con la ayuda de los hecatónquiros, los cíclopes y los gigantes a Cronos y a los otros titanes. Tras esto, muchos de ellos fueron encerrados en el Tártaro, solo Rea, Metis, Epimeteo, Menesio, Hécate, Océano y Prometeo no fueron encerrados. Tras la batalla con los titanes, Zeus se repartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón y Hades, echándoselos a su suerte. Zeus consiguió el cielo y el aire, Poseidón las aguas y Hades el mundo de los muertos. La antigua tierra, Gea, no podía ser reclamada y quedó bajo el dominio de los tres según sus capacidades, lo que explica por qué Poseidón era el dios de los terremotos y Hades reclamaba a los humanos que morían. Gea estaba resentida por cómo Zeus había tratado a sus hijos los titanes. Poco después de subir al trono como rey de los dioses, Zeus tuvo que luchar con otros hijos de Gea, los monstruos Tifón y Equidna. Zeus derrotó a Tifón atrapándolo bajo una montaña, pero dejó a Equidna y a sus hijos con vida como desafío para futuros héroes. Después Zeus concibió con su hermana y esposa Hera descendencia, los hijos que tuvieron fueron Ares, Dios de la guerra. Hebe, Diosa de la juventud. Eris, Diosa de la discordia. y Litia. Diosa de los partos. En una ocasión, Hera estaba molesta y celosa de que Zeus alumbrase a Atenea sin recurrir a ella, ya que en realidad Zeus la concibió con Metis, así que engendró a Hefesto sin él. Pero luego Hera estuvo disgustada con la fealdad de Hefesto y lo expulsó del Olimpo. Hefesto se vengó de Hera por haberlo rechazado, haciendo un trono mágico para ella que, cuando se sentó, no la dejaba levantarse de él. Los demás dioses rogaron a Hefesto que volviese al Olimpo para liberarla, pero este se negó repetidamente. Dioniso lo emborrachó y lo llevó de vuelta al Olimpo a lomos de una mula. Hefesto liberó a Hera tras recibir a Afrodita por esposa. Luego Metis profetizó a Zeus que daría a luz a un dios más grande que él, que lo derrocaría al igual que él derrocó a su padre, y el dios que iba a ser más grande que él lo iba a dar a luz Metis. Entonces, Zeus por miedo se tragó a Metis para que así no naciera el nuevo dios. Luego Zeus, al ver que Metis ya estaba encinta de Atenea, se deprimió por haber hecho una mala decisión, entonces, de la frente de Zeus, surgió Atenea adulta y lista para la guerra.
Esto da explicación de por qué Zeus nunca fue derrocado por la siguiente generación de dioses, y el motivo de que Zeus no tenía la intención de pelear con sus hijos y ya el arraigado panteón olímpico tuvo cambios en cuestión de que no había conflicto entre padres e hijos, por el poder. Por este motivo Zeus nunca fue derrocado. Zeus tenía una debilidad muy notable por las mujeres, y es que era tanta la debilidad por estas, que llegó al punto de no resistir la tentación, y tuvo varios amoríos tanto con diosas, pero más con las humanas, ya que tuvo más descendencia con mortales, concibiendo a los semidioses, que eran los héroes de la época griega. Tiempo después, Hera al ver tanta infidelidad, decide vengarse. En una ocasión, Hera convenció a su hermano Neptuno, a su hijo Helios, a su hija Atenea y a los demás olímpicos que se unieran para derrocar a Zeus. Luego Hera y los demás logran someterlo encadenándolo. Más tarde, Hera con los demás, discutían quién gobernaría el Olimpo, pero luego los hecatónquiros se dispusieron a ayudarlo, liberando a Zeus. Zeus, por ver tal traición, decide castigar a Hera por los actos cometidos, colgándola en el cielo con unas cadenas de oro atado un yunque a cada pie, pero Zeus, al oír los gritos lastimeros de Hera, se le ablanda el corazón y decide liberarla. En una ocasión, cuando Zeus vio que la humanidad practicaba el canibalismo, que le hacía recordar las acciones de su padre Cronos, decide arrojar un diluvio hasta inundar a todo el mundo, quedando solo un hombre y una mujer en un arca construida. Después de que Zeus nunca pudo ser derrocado tanto como por titanes, dioses hermanos, dioses hijos, semidioses y humanos, estaba claro que nadie lo podía vencer, ya que en el mito Zeus sigue conservando el poder, a pesar de la fuerte oposición. Pero al final, surgiría un rival más con el que no contaba y le quitaría el reinado: Jesucristo. En el siglo I después de Cristo, su mensaje sacudiría el mundo, y destronaría al dios reinante de Grecia. Espero que les haya gustado el tema mencionado, comparte el video, si te gustó dale like y suscríbete, nos vemos en otro video que realizaré próximamente.